Bienvenidos a nuestro programa. El martes 9 de febrero de 2016, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla El BDS, boicot, desinversión y sanciones, una amenaza existencial para Israel, a cargo de Eli Cohen, analista. Les invitamos a escuchar la grabación. Bueno, buenos días a todas. Buenos días. Muchísimas gracias por llamarme para que os cuente un poco sobre lo que significa el BDS, que es un movimiento bastante desconocido para el público en general, también para los judíos. Yo de verdad que tengo que decir que es un orgullo. Yo que siempre suelo decir que tengo un problema, porque desde que tengo uso de razón siempre estoy metido en las comunidades. He sido en Madrid desde pequeñito, luego he trabajado en la comunidad, luego soy presidente de una comunidad, ahora estoy en la... es un problema que tengo. En cuanto veo cómo puedo ayudar, lo hago, ¿no? Y ver que vosotras sacáis tiempo y estáis aquí y tenéis proyectos y un ciclo de conferencias magnífico, es para mí un orgullo y un motivo de esperanza de que siempre va a haber gente que se preocupe por nuestro pueblo, y ese es el éxito del pueblo judío, ni conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que nos preocupamos unos por otros, y mientras esto siga vivo, para nuestro pueblo habrá futuro. Bueno, vamos a la materia. Si nos ponemos a hablar del pueblo judío, a todos nos encanta y nos podemos ir por otros derroteros. Me habéis pedido que me presente. Yo, como ya he dicho, yo tengo mi problema de ayudar siempre en todo lo que puedo, y tengo también, varios perfiles profesionales, ¿no? Yo soy abogado de formación. La vez pasada he trabajado como analista en el gobierno de Israel durante un año, escribo en varios medios de comunicación y me presentan como analista, y ciertamente ahora hago mucho análisis político, trabajo en análisis político especializado en el conflicto entre israelíes y palestinos. Y en el conflicto, ese que tanto nos preocupa y nos trae de los pelos, hay un tema muy interesante que ciertamente no es conocido, insisto, por el público en general ni por los judíos, porque ya de entrada las siglas BDS no sabemos qué significa. Da la casualidad que las siglas BDS coinciden con las siglas en español: Boycott, Disinvestment and Sanctions, boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Y voy a intentar, en la medida de lo posible, vamos a intentar que sea ameno y daros una panorámica de lo que es en realidad este movimiento, cómo se estructura, cómo funciona, cómo se financia y por qué entiende hoy día todo el mundo que es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Al mismo nivel que una bomba nuclear de Irán, o al mismo nivel que el terrorismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero el origen, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, las siglas BDS responden a boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Nace hace más de 10 años, hace 11 exactamente, lo suscriben 170 organizaciones pro-palestinas, y es una nueva estrategia para acabar con Israel. El movimiento nace en el año 2005, acaba de terminar la segunda intifada, que ha sido la peor oleada de la historia de atentados terroristas sobre Israel, y la sociedad y el gobierno israelí no ha dado su brazo a torcer, ha resistido. Entonces todos los grupos anti-israelíes han visto que especialmente los palestinos, han visto que es imposible doblegar la voluntad israelí poniendo bombas en autobuses y en cafeterías. Entonces, aunque vayan a seguir haciendo eso y ahora lanzan cohetes, desde el mundo occidental, que tiene un fuerte apoyo a las tesis palestinas, tienen que dar una nueva estrategia. Y esta nueva estrategia es acabar con Israel por medios no militares ni terroristas, sino por medios económicos, culturales e institucionales. Ciertamente tomar un buen ejemplo, que es el ejemplo contra la Sudáfrica del apartheid. La Sudáfrica del apartheid tuvo que ceder ante la comunidad internacional porque su economía llegó casi a colapsar, así como todos los ciudadanos sudafricanos quedaron apestados en todo el mundo. Entonces el régimen del apartheid nació por un movimiento muy similar. Entonces la similitud o la comparación que hace el BDS contra Israel, siempre hablan de Israel como estado de apartheid. ¿Para qué? Para que tenga una patente de corso, para que la gente diga, bueno, esto es contra el apartheid, ¿quién no va a estar en contra del racismo? Si Israel es apartheid, pues claro, nos apoyamos
apoyamos al BDS, por supuesto. Tienen que tener, digamos, unas buenas razones, porque si el apartheid era horrible, todos estamos de acuerdo que era horrible, si Israel hace apartheid es también horrible y hay que apoyar esta campaña. ¿De acuerdo? Tienen su misión, en teoría, esto es su artículo fundacional, y es cierto que a lo mejor si lo leemos todos, y yo creo que todos estamos de acuerdo que si hay que firmar unas cuantas cosas de más que nos revuelven las tripas por conseguir la paz, lo haríamos, ¿no? De hecho, en un acuerdo, el buen acuerdo, yo que soy abogado, es aquel en el que las dos partes no quedan contentas, significa que las dos han cedido. Entonces aquí podemos ver algunas cosas en las que estaríamos de acuerdo si fuéramos a tener paz. Entonces, en teoría, sobre el papel, sus mínimos no son tan condenables, porque están pidiendo, digamos, que Israel se retire hasta las fronteras anteriores al 67, que son fronteras bajo discusión internacional y bajo disputa, y es una ambición legítima por parte de los palestinos, que se derribe el muro, porque el muro, aunque ha salvado incontables vidas israelíes, bueno, el muro lo ves y tiene una visión grotesca, parece un muro de separación no por seguridad, sino por otras razones mucho más oscuras, que haya una igualdad total y real en los ciudadanos árabes e israelíes. Todas bien sabéis que los árabes israelíes disfrutan de todos los derechos, igual que los judíos israelíes, pero es cierto, como en todas las sociedades, igual que aquí los gitanos o los inmigrantes pueden sufrir ciertos tipos de discriminaciones sociales no legales, pues en Israel también pasa. Y bueno, son algunos postulados que si la parte palestina tuviera voluntad de sentarse y llegar a la paz, oye, a lo mejor hacemos de tripas corazón y las firmamos. Y entonces, de entrada, insisto, el BDS parte sobre concepciones muy aceptables por todo el mundo. Cualquier ciudadano occidental dice que hay que estar contra el apartheid y que esto es firmable para conseguir una paz. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos que atender a su naturaleza. La naturaleza del boicot, aunque aquí, bueno, esta es una de sus diapositivas por las cuales se promueven el boicot comercial. Los códigos de barras que empiezan por 729 son aquellos productos con denominación de origen israelí, ellos lo manchan de sangre, ¿no? Son muy buenos en lo que a imagen y a publicidad se refiere. Nosotros, los judíos o los israelíes o los que estamos en la parte buena, somos muy malos, somos muy negados en esta guerra propagandística. La hemos perdido muchas veces y ellos son mejores y hay que reconocerlo. Lo primero para resolver un problema es identificarlo, y ahí es cierto que en ese sentido son muy buenos. Entonces, la naturaleza del BDS, y aquí es donde hay que escarbar un poquito, y claro, para escarbar, bueno, pues a esta gente como yo que vive obsesionada con estos temas y nos dedicamos a bucear a ver lo que dicen estos tipejos, ¿no? Entonces, el BDS es discriminatorio, es hipócrita y es injusto, y en cada acción que lo veamos y en cada acción que tomen lo veremos. Es discriminatorio, ¿por qué? Porque si intentas hacer un boicot a todas las personas con ciudadanía israelí, formen o no parte del gobierno, formen o no parte del ejército, están discriminando a toda una población por las decisiones de su gobierno. Es decir, yo cuando voy al chino a comprarme una Coca-Cola a las 11 de la noche, no le digo al chino, oye, ¿por qué violáis los derechos humanos vosotros en China? O no me niego a comprarle en el comercio chino porque su primer ministro sea un sátrapa, pues no. Entonces, por ahí es discriminatorio. Es hipócrita, ¿por qué? Porque mientras esta banda de gente que hace el BDS, ahora explicaremos quiénes son y cómo se estructuran, todas estas organizaciones ponen el grito en el cielo cuando un palestino se rompe una uña. Nunca les hemos oído nada decir sobre el Estado Islámico, los bombardeos rusos en Siria, sobre todas las catástrofes y desgracias que hay en África, como la ablación del clítoris. No dicen absolutamente nada, pues son hipócritas. Ellos son un subproducto del odio a Israel, simplemente tienen un objetivo que es claro, y es Israel. Entonces, mientras un movimiento que lucha contra el apartheid y dice defender la justicia social no se preocupa de esas otras desgracias y solo se focaliza en la israelí, significa que es hipócrita. Y es injusto por la misma razón que es discriminatorio. Es injusto que yo, a un empresario israelí o a un cantante israelí que a lo mejor, como Noah, que es pacifista y que no tiene mucho que ver con lo que piensa Netanyahu, venga a cantar y le haga un boicot, es injusto desde un punto de vista de justicia universal. Insisto, para ver su naturaleza y para ver hay que ver cómo son sus integrantes. Asad Abu Jalil es uno de los principales partidarios del BDS en Estados Unidos, y en una conferencia sobre BDS dijo: la justicia y la libertad para los palestinos son incompatibles con la existencia del Estado de Israel. Es decir, no trabajan por la paz, no trabajan por la concordia, no trabajan por la coexistencia. Solamente intentan, como he dicho al principio,
acabar con Israel, colapsarlo, aislarlo o hacer la vida insoportable por otros medios, que ciertamente son más eficaces. Insisto, no hay moderados en el BDS, no vamos a encontrar ningún moderado. De hecho, anti-israelíes famosos como Noam Chomsky o como David Finkelstein, que si veis algún vídeo suyo en YouTube o algún artículo hablando sobre Israel, de verdad, es para... Y encima, los dos son judíos, dan ganas de cogerles del cuello. Pero ciertamente ellos son muy muy anti-israelíes, pero han criticado también el BDS. Chomsky lo ha criticado, dice, si le hacemos boicot a Israel por lo que hace en Gaza, ¿por qué no le hacemos boicot a todo americano por lo que ha hecho la CIA en Irak, por ejemplo, ¿no? Y Finkelstein, que insisto, Finkelstein es un personaje desde mi punto de vista odioso, hizo un libro que se llama La industria del holocausto, en la que habla de que mucha gente se beneficia de vender las miserias del holocausto, es un tío abyecto, pero él lo dijo, dice, el BDS es una secta que lo que quiere hacer es destruir Israel, punto. Entonces, si por un lado tenemos que uno de los principales representantes son así, quiere la destrucción de Israel, y por otro lado, gente que no está de nuestro lado, es bastante crítico con ellos, ya podemos saber de quién estamos hablando. Este es el ejemplo, yo siempre uso el ejemplo Barghouti. Este es Omar Barghouti, ahí, bueno, esto es una cita en una de sus conferencias en la que dice: nos oponemos al Estado judío en cualquier parte de Palestina. Ningún palestino aceptará jamás un Estado judío en Palestina. Omar Barghouti es un ciudadano catarí, que es el fundador de PACBI, que es la rama cultural del BDS, y él, un tipo tan ejemplar, hizo un máster en filosofía en la Universidad de Tel Aviv. Eso lo podéis buscar en Wikipedia, Omar Barghouti, ahí está. Es un tío que ha hecho un máster en la Universidad de Tel Aviv mientras promovía el boicot cultural contra Israel. Este es el ejemplo, esta es la gente de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Implantación. ¿Dónde hay visibilidad en el BDS? Más tarde hablaremos del caso español, pero generalmente la principal implantación en el mundo es en las universidades americanas. Como veremos más adelante, la política americana sigue siendo, pese al actual gobierno, sigue siendo bastante pro-israelí, sobre todo en los estados federales. Entonces es muy difícil encontrar actitudes de BDS que hayan llegado a las grandes empresas, a los gobiernos federales, al gobierno nacional. Pero claro, esta gente, como he dicho antes, son muy listos. Entonces la principal implantación en las universidades está en las universidades. ¿Por qué? Porque si consigues convencer a los que van a ser la élite del país en un futuro de que Israel es malo, ellos cuando toquen poder o cuando tengan poder, pues aplicarán esa misma ideología que le han inculcado. Entonces ahí es muy peligroso. También en Reino Unido, en la que muchos de los principales sindicatos británicos han roto relaciones con Israel, así como instituciones académicas, el BDS está muy implantado, sobre todo, insisto, en el mundo anglosajón. Pero el BDS, insisto, además de las universidades y las academias y los sindicatos y las universidades y los sindicatos en Reino Unido, ha ido adquiriendo repercusión poco a poco con ciertos casos muy sonados. Más tarde veremos el de SodaStream. SodaStream es una empresa israelí que estaba en Ma'ale Adumim, que es una colonia que está pegada a Jerusalén. Su imagen era Scarlett Johansson. Scarlett Johansson no se plegó a las exigencias de boicotear SodaStream, siguió siendo su imagen, pero SodaStream al final perdió y han trasladado su fábrica. Y en el caso de Orange, la famosa compañía telefónica, su CEO, su director general, hizo unas declaraciones de las que luego se retractó. Pero bueno, ya hizo esas declaraciones en las que se podía advertir un cierto deseo de boicotear a Israel, y eso ya le da golpes publicitarios enormes. El último gran éxito del BDS es las últimas directrices de la Unión Europea para etiquetar todos los productos que vienen de los territorios ocupados, ¿de acuerdo? Esto les ha dado un golpe institucional increíble, porque han sido los que la han promovido. Bueno, ellos promovían que directamente no se comerciara, pero bueno, insisto, para ellos es una gran victoria. Y en España ha sido marginal hasta el caso Matisyahu, todos acordaréis este verano, que lo estudiaremos un poco más adelante. Y desgraciadamente hoy, con una fuerza política emergente, concretamente, que se llama Podemos, y todas sus confluencias, el BDS está ganando muchos apoyos en los ayuntamientos. Luego veremos el alcance de este movimiento en los ayuntamientos españoles. Esta era la imagen de esta. Vamos a ver ahora cómo actúan, cuál es su estrategia. Esta era, quitando el muro detrás, esta era la imagen de SodaStream, la guapísima Scarlett Johansson anunciando SodaStream, que es una empresa en la que, bueno, igual que la cafetera Nespresso, pues en vez de un Nespresso nos hacemos una Coca-Cola con una cápsula, ¿no? Aquí en España no tiene mucha visibilidad, pero en Estados Unidos por lo visto es la bomba, ¿no? Como producto.
Entonces ella, bueno, aquí esto es una viñeta que hicieron, insisto, la imagen es increíble, ¿no? Porque es coger a Scarlett Johansson y ponerla detrás del muro, y ahí dice, liberad las burbujas, los palestinos pueden esperar, ¿no? Es una imagen brutal en la que instantáneamente pues, nos posicionamos a favor del que está detrás del muro, no de la guapa Scarlett Johansson, ¿no? Esta es su estrategia, ¿no? Su estrategia mediática es el poder de la imagen y, sobre todo, como vamos a ir viendo, el acoso, la presión y el chantaje a empresas, artistas, académicos, deportistas y organizaciones occidentales para romper lazos con Israel y con los israelíes. También, por supuesto, a la inversa, todas las empresas israelíes que vengan aquí, artistas, ciudadanos, deportistas, se les hace boicot para que no vengan aquí a hacer negocios, a actuar, a jugar un partido de fútbol, etcétera. También, y esto es un poquito menos conocido todavía, pero más peligroso, hacen promoción entre los inversores, como los bancos, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, para que desinviertan en activos israelíes. Eso es todavía más peligroso en lo que a la economía de Israel se refiere. Y como hemos visto en el caso de la Unión Europea, promueven en organismos internacionales, promueven el boicot a Israel, las sanciones económicas a Israel, unas sanciones que a veces han propuesto las parecidas a las de Irán, ¿no? Irán ha tenido durante los últimos 7-8 años congelados $100.000 millones de activos, y su economía, tuvieron que firmar el acuerdo, aunque no nos guste ese acuerdo, porque su economía iba a colapsar. Y ellos están ahora mismo en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, en la Unión Europea, promoviendo este tipo de sanciones. El modus operandi, he puesto aquí el ejemplo, que es el más reciente, es el de Fernando Hierro. Fernando Hierro es paisano mío, es de Málaga también, y bueno, como todos sabéis mejor que yo, jugó en el Real Madrid muchos años, es una leyenda del fútbol español, y bueno, la Federación Israelí de Fútbol, porque en Israel tenemos muchas cosas buenas, pero futbolistas todavía no, todavía falta desarrollar ese ámbito, y para eso han querido contratar, la Federación Israelí de Fútbol quiere contratar a Fernando Hierro, para que le dé un nuevo enfoque al fútbol israelí. Pero claro, ya los del BDS se han apresurado a mandarle cartas, a acosarle por las redes sociales, mandarle cartas, creo que les falta ir a su casa y perseguirle, que lo han hecho ya con otras compañías. Y bueno, Fernando Hierro ahora mismo está en silencio, no sabemos qué ha dicho, no sabemos qué va a hacer, esperemos que acepte el contrato y que, como tantos otros, resista, que no es tan difícil, como digo, plantarles cara, y ahora veremos por qué. Esta imagen a mí, de verdad, a mí no me gusta ni utilizar nunca la palabra antisemita ni el término nazismo, es vaciarlo de contenido, insisto, hay que ser muy pulcro a la hora de definir a alguien como antisemita, y sacar la comparación con los nazis para mí debe ser el último recurso, porque si no lo banalizamos, lo vaciamos de contenido, y fue una catástrofe demasiado grande y para caer en el juego del enemigo, cuando incluso nos llama a nosotros nazis, ¿no? Pero este es el modus operandi del BDS, ¿no? Igual que esa foto de arriba está tomada antes de que Hitler llegara al poder, son las secciones de asalto del partido nazi, y abajo es un grupo de activistas del BDS haciendo boicot en una tienda israelí, ¿no? Es la misma estrategia que utilizaban los nazis para acabar con los negocios judíos, ¿no? Y ciertamente a mí me produce una sensación de déjà vu. Su estructura, ¿no? Bueno, insisto, estos son uno de tantos logos que tienen. Si veis, no vemos nunca la bandera de Palestina, no vemos nunca la bandera de Israel, o si la vemos manchada de sangre. Vemos a un niño de espaldas, con la ropa rota, con 4 pelos, con una balanza que representa la justicia. Y el lema es buenísimo: movimiento por la libertad, la justicia y la igualdad, los valores de la República. ¿Quién no lo suscribe? Si es que, claro, ya leerlo dices, bueno, esta gente tiene que ser buena gente, con ese niño pobre ahí, que hay que ayudarle, ¿no? En ese sentido son unos fueras de serie. Entonces el boicot se divide tenemos aquí en 5 ramas, ¿de acuerdo? El económico, que ya hemos comentado, en las desinversiones sobre todo, y en el boicot a empresas. El institucional, que va desde universidades, sindicatos, organizaciones políticas internacionales. El académico, y el sindical, no sé mención institucional, pero bueno, el sindical con los sindicatos, el académico con las universidades, el institucional con las organizaciones políticas, y el cultural con los artistas y también con los deportistas. Está bastante bien planteado y bastante bien diseminado, y cubre, digamos, todos los espectros en los que Israel tiene relaciones con el mundo y en los que prospera. Insisto, no da
las startups de alta tecnología israelíes, los acuerdos de la Unión Europea comerciales con Israel, los sindicatos israelíes que tienen muy buen currículum en Europa, la Histadrut sobre todo, y las universidades israelíes, que según el Sasi Group, Israel es el país que produce más papeles científicos, o sea, más informes científicos per cápita en el mundo. Para su estructura tenemos también que ver quién les da la patente de Corso, quién les da el sello de Kasher, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son sus cabezas que todavía más les dan esa sensación de, es que si esta gente les apoya es que son buenos? Este es Roger Waters, es el cantante, es el vocalista de Pink Floyd. A mí Pink Floyd me encanta, no voy a dejar de escuchar Pink Floyd por culpa de este tipejo, pero él es uno de los que apoya el movimiento BDS, Roger Waters. Entre otros tenemos también a Naomi Klein, que es una escritora judía muy famosa en Estados Unidos. También tenemos a es canadiense, ¿no? Sí. Perdón. Muy bien por la puntualización. Bueno, en Estados Unidos es donde ella se mueve, ¿no? Ella hizo un libro muy famoso que se llama No Logos, que es un libro contra las marcas. Es un libro un poco pesado, yo lo tuve que leer en la universidad, pero es cierto que ella es una buena escritora, una buena académica y no se puede negar la influencia que tiene hoy día sobre todo en el mundo globalizado que tenemos, ¿no? Y Desmond Tutu, que fue uno de los obispos del sudafricano que luchó contra el apartheid. ¿Qué más sello de kosher queremos con eso? Es decir, son gente intachable. Pero principalmente cuando decimos BDS pensamos que es una organización central, pero no, para nada. Hoy día, insisto, vivimos en un mundo globalizado en el que la centralización está obsoleta. Todos son redes, todos son interconexiones y todo es compartir por aquí y por allá y todo es volverse viral. El BDS no es una organización per se, son un conjunto de ONGs que se adscriben a ese movimiento y apoyan a ese movimiento y llevan a cabo actividades que van encaminadas a conseguir los objetivos de ese movimiento. ¿Qué pasa? Que ¿por qué son tan efectivas o por qué se mueven tan bien? O porque viven de eso. O sea, ONGs como en España tenemos la Asociación Cultura y Paz, que era una que se unió a la flotilla, y de los 3 españoles que habían en la flotilla, Manuel Tapial era el director de esta ONG, ¿no? Era él y su padre, pero bueno, se la apañaron para eso, para tener fondos públicos. Ellos viven de esto. Por eso, mientras la mayoría de nosotros sacamos tiempo de nuestras vidas para intentar ayudar y combatir a esta gente, ellos lo tienen como su día a día. Entonces ya parten de una ventaja fundamental, ¿no? Entonces, claro, sobre todo para vivir de fondos públicos necesitan seguir haciendo actividades, ya no solo por ideología y por la abyección de sus actividades, sino también porque necesitan vivir, necesitan seguir haciendo actividades, ¿no? Esto es más triste, pero es cierto, también hay organizaciones judías que lo apoyan y hasta de israelíes, el BDS. Hay un concepto que se llama el Zionist BDS, el BDS sionista, que ha visto al BDS judíos e israelíes que no están contentos con el Israel que hay ahora, que es muy legítimo, o que están en contra de que permanezcamos en Cisjordania, que es muy legítimo, y han visto como esta herramienta para conseguir su agenda política. Pasa que es para sentarse con ellos y decirles, mira, no utilices esta marca, no utilices la marca BDS. Tú quieres cambiar el Israel que hay ahora, es legítimo. Quieres que nos vayamos de Cisjordania, es legítimo, yo también, pero no utilices esta marca. Aún así ellos la utilizan y en estas organizaciones también hay radicales que son judíos, ¿no? En el caso de Noam Chomsky y Finkelstein, quiero decir, cada uno tiene su opinión y ellos no se sienten, no sienten que tengan que remar a una, ni que tengamos que ir en hombro con hombro, sino que tienen un criterio independiente y en muchos casos llegan al odio y a la sinrazón, ¿no? Lo de apoyo de países del Golfo lo pongo entre paréntesis, a lo mejor lo comentamos un poco más tarde, porque en uno de los libros más famosos sobre BDS, que lo escribe Herbert London, que es un analista político que lleva un think tank. Un think tank es un tanque de ideas, como aquí FAES o la Fundación Ideas del PSOE, son organizaciones que se dedican al pensamiento político. Hizo un libro que se llama La guerra orwelliana contra Israel, el BDS, y hace una buena disección de los fondos que recibe el BDS de la Unión Europea sobre todo y de los países de la Unión, pero él a falta de investigación o de indicios, él dice que seguramente habrá apoyo de los países del Golfo. Los países del Golfo y los países árabes todos llevan aplicando el boicot comercial a Israel desde 1948.
Entonces, y como técnica o como táctica para acabar con Israel por otros medios, entonces no podemos afirmarlo, pero no sería nada descabellado. Bueno, más cuando sabemos que Irán financia Podemos o que Qatar Foundation financia el Barça, no es nada descabellado. ¿Cuál es el objetivo? Lo llevamos comentando desde el principio. Básicamente, acabar con Israel, colapsarlo o aislarlo todo lo posible. ¿De acuerdo? Como hizo el régimen del Apartheid en Sudáfrica, ya lo hemos comentado, también hemos comentado el boicot comercial de los países árabes del 48, y esta estrategia, aunque surge hace 11 años, tiene lugar en la famosa conferencia antirracismo de Durban en el año 2001, en la que Israel y Estados Unidos se levantaron y dieron portazo porque eso era intolerable. Una organización como la ONU, en la que la mayoría, digamos, son dictaduras y países hostiles hacia Israel, en este tipo de conferencias siempre suelen convertirse en verdaderos aquelarres. Entonces, en la conferencia contra el racismo de Durban fue única y exclusivamente a centrarse en contra de Israel y a intentar sacar una resolución que sacó en su día la Asamblea General, que es comparar el sionismo con el racismo. Entonces, fue en Durban, en Sudáfrica, todo muy simbólico, y al Israel y Estados Unidos irse de esa conferencia, posteriormente empezó a gestarse este movimiento en el que decía, bueno, tenemos que acabar con Israel, o colapsarlo o también es acabar con Israel el hecho de que se pliegue a nuestras demandas. Quiero decir, el Israel que ellos quieren es un Israel que deje de existir, sea por un boicot comercial o sea porque progresivamente acepte unas demandas que le hagan desaparecer, como la vuelta a todos los refugiados palestinos, ¿no? Entonces, aquí hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta porque es tan peligroso el boicot, aunque no lo conozcamos mucho y aunque no tenga tanta visibilidad, ¿de acuerdo? Israel es un país que sin interactuación internacional no puede sobrevivir. Un país que no tiene recursos naturales y que vive sobre todo de exportar técnicas y lo que se conoce como en alta tecnología como el know-how, saber hacer, o sea, el cómo hacer determinados productos o servicios, sobre todo relacionados con la alta tecnología, y ahora que hemos descubierto el yacimiento de gas, si no puede interactuar con el exterior, muere. Y sobre todo en un mundo globalizado en el que si yo como país o como gran empresa, como inversor, voy a un país y se me cierran las puertas, puedo acudir a otro país que me lo va a poner mejor. El valor añadido de Israel se basa en la excelencia y en la alta sofisticación de sus productos y sus técnicas. Genial. Pero bueno, si se me cierran las puertas me voy a otro que me lo va a poner hasta más barato. En un mundo globalizado es así, se acuden rápidamente a otros mercados. Entonces, si el mercado de Israel está dificultado porque la Unión Europea me pone trabas, porque tengo a estos 4 tíos todos los días abajo de mi tienda o de mi empresa con banderas de Palestina y cubiertos de sangre, porque resulta que mi cantante favorito dice que son muy malos, pues bueno, mira, pues voy a probar. Todos esos elementos influencian a la hora de buscar otros mercados. Y insisto, Israel necesita comerciar con el exterior. Si no se convierte en una economía autárquica, y una economía autárquica lleva al desastre. Lleva sobre todo, además de la economía autárquica que llevaría a emigrar, también llevaría a emigrar a las grandes mentes del país, los grandes deportistas, los grandes académicos, los grandes artistas. Todos ellos, si no pueden salir al exterior para vender su arte o sus productos o su conocimiento, también mueren. Porque no les vale con el mercado israelí. Estamos hablando de 8 millones de personas en un país muy pequeño. Y más en un mundo globalizado. Necesitan abrirse al mundo. Entonces, si no pueden progresar, muchos se irían. Y emigraría las élites intelectuales, científicas, empresariales del país emigrarían. Y eso para un país es un desastre. Los efectos del boicot todavía a día de hoy no son preocupantes, efectos económicos, son más efectos mediáticos, ¿de acuerdo? La Rand Corporation, que es otro de estos think tanks de los que hemos hablado, evaluó el impacto del boicot y ahora mismo no es grave, ahora mismo incluso afecta a más palestinos, más a los palestinos que a los israelíes. ¿Por qué? Porque el boicot se está centrando en empresas que trabajan en los territorios ocupados. Entonces, esas empresas emplean bajo legislación laboral israelí, que es como la europea, con muchas garantías, a muchos trabajadores palestinos que están encantados de trabajar allí. En SodaStream pasaba. Lo que pasa es que esas empresas, como Ahava o como SodaStream, que han tenido que mover sus fábricas a territorio israelí reconocido, ya no pueden contratar a esos palestinos que no tienen mucho más difícil conseguir un permiso de trabajo para ir a Israel y volver.
Entonces ahora mismo solamente está afectando principalmente a esas empresas que se han deslocalizado y a palestinos, pero en un futuro, como hemos visto, puede tener unas consecuencias realmente destructivas. El mayor peligro en este sentido es que los grandes secunden el BDS. La Unión Europea ha dado su primer timbre de legitimidad al BDS con esto de etiquetar los productos que vienen de los territorios ocupados. Orange, el CEO de Orange, pues ya digamos dejó ver que estaría de acuerdo con boicotear a Israel. Un gigante de la telefonía como Orange boicotear a Israel, o que todo ese capital, en Israel mucha gente tiene Orange, por ejemplo, pero no solo Orange en sí, sino todos los socios israelíes de Orange, que son varias empresas de telecomunicaciones, se verían directamente abocadas al fracaso. Y el problema es que estos grandes hagan eso, es que cunde el ejemplo. Entonces, si Orange lo hace, ¿por qué no lo va a hacer Vodafone? Si la Unión Europea lo hace, ¿por qué no lo va a hacer el Mercosur? ¿No? Entonces, el gran problema se centra ahora mismo en los grandes. Insisto, lo de los artistas, los deportistas, eso es horrible también, porque va en la misma vía, pero si consiguen que los grandes secundan el BDS, es cuando estaríamos en serios aprietos. Como ya he comentado antes, la vía de destrucción es sencilla. Si se hace la vida imposible en Israel y el Estado colapsa, la gente emigraría y se iría. Y es una forma de desaparición de Israel, no es como una bomba nuclear, pero es vaciando el país. Cuando hablamos de financiación, pongo una bandera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Porque los principales fondos públicos y publicitados, es decir, que conocemos, que reciben estas organizaciones, son europeos, tanto de Estados miembros de la Unión Europea como de la Unión Europea per se. La Unión Europea intenta, de acuerdo, modificar políticas israelíes, y ahora veremos un caso, mediante estas organizaciones. Insisto, ninguna de estas organizaciones se llama BDS. Todas son otras organizaciones pro-palestinas, otras ONGs con otros nombres: cooperación y desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos humanos, todas estas palabras, todos estos conceptos que todos suscribimos sin pensárnoslo. ¿Quién no está de acuerdo con que los pobres dejen de ser pobres o luchar contra los derechos humanos? Todo el mundo está de acuerdo, pero con esa financiación hacen actividades de BDS. ¿De acuerdo? Las subvenciones públicas las encabezan los gobiernos nacionales de Holanda, Suecia y España. Sí, España. Durante el gobierno Zapatero, la financiación a las organizaciones que promueven el boicot contra Israel subió un 300%. Han bajado debido a la crisis, lógicamente, como han bajado todas las subvenciones públicas, pero bueno, con la llegada de nuevos gobiernos, sobre todo principalmente locales, como en Barcelona o Madrid, esas subvenciones se están volviendo a crecer. El entramado de los fondos europeos, como ya he dicho, es un entramado público, se conoce. Hay una organización una organización israelí que se dedica a monitorear esos fondos que van a este tipo de organizaciones, que es la NGO Monitor, que os la recomiendo. Bueno, es muy farragosa porque son informes muy técnicos, pero bueno, se puede uno leer los resúmenes y ahí ve lo que hacen, porque, insisto, cuando hablamos de subvenciones de gobiernos nacionales europeos y fondos europeos, ya podéis imaginar de dónde sale ese dinero. Sale de nuestros bolsillos, ¿no? Entonces es un dinero que podemos fiscalizar, podemos saber dónde va, y es público y notorio. Lo que pasa que, insisto, si vemos en una partida 200.000 euros para la organización Rabinos por los Derechos Humanos, que es una organización judía que apoya el boicot, Rabinos por los Derechos Humanos, muy fantástico, fenomenal, lo firmamos, ¿no? Entonces, el caso de New Israel Fund sale es una organización estadounidense y sale en contraposición al famoso Jewish National Fund, al Keren Kayeme. El New Israel Fund, su lema es For a Better Israel, por un Israel mejor. Y la Unión Europea le financia con $30 millones anuales, más todos los fondos que recauda el New Israel Fund en Estados Unidos. $30 millones, de los cuales el New Israel, ahí ya tenemos más dificultad de cómo traquearlos, pero muchos de ese dinero va hacia organizaciones judías que promueven el boicot, que ahora veremos cuáles son, como por ejemplo Breaking the Silence o esta que os he dicho, Rabbis for Human Rights. Herbert London, del que he hablado antes, y vuelvo a insistir en este tema porque es un tema que está muy abierto, pero sería muy interesante investigarlo. Es muy difícil
porque no podemos acceder a las cuentas de los países del Golfo o de los mecenas del Golfo, o de los países árabes o Irán, que financia el BDS, pero es cierto, es algo que seguramente está allí. A mí no me cabe la menor duda, lo que pasa es que no podemos afirmarlo. El caso español. Pongo esta foto porque me gusta, porque fue un triunfo, ganamos. Matisyahu al final cantó en el Rototom, estaba muy feliz, le tiraron un par de botellas que no le dieron, pero al final cantó la canción de Jerusalén y bueno, es una foto triunfal, ¿no? Pero es un triunfo de doble filo, ¿de acuerdo? Es un triunfo de doble filo. El BDS, si ahora cuando salgamos de aquí, paramos al primero que veamos en la calle y le decimos, ¿tú conoces lo que es el BDS o el BDS? No tiene ni la más remota idea, ¿de acuerdo? Es un movimiento que ha sido marginal en España y ahora está saliendo un poquito de la marginalidad por casos como el de Matisyahu. Aunque fracasaron en el caso Matisyahu, su golpe de publicidad fue increíble. Ministros del gobierno hablando, todos los partidos de la oposición hablando sobre el tema Matisyahu. ¿Y quién estaba detrás? Bueno, ¿qué ha pasado con Matisyahu? Pues nada, que el boicot a Israel pide que no se deje cantar a Matisyahu. El boicot a Israel, ¿y por qué? Y eso es un golpe de publicidad gratuita que le hemos dado a todos. Es cierto que esa guerra había que combatirla. No querían que Matisyahu, que es americano y judío, no tiene nacionalidad israelí, cantara porque hace no sé cuántos años dio un concierto para las tropas del ejército de Israel. No querían que cantara por ello, mientras teníamos a Shaggy, que es un cantante americano que estuvo en los Marines, en Irak, a saber lo que hizo en Irak, o un violador cantante de reggae, condenado por un delito de violación. Como ya insisto, volvemos atrás, es un movimiento hipócrita, injusto y discriminatorio. Aquí vemos perfectamente que se cumplen esas tres características. Entonces, estas ONG... y este movimiento, como hemos visto, tuvo un gran golpe publicitario con Matisyahu, y ahora, que es lo más peligroso, aunque no sea efectivo a primera vista, con estos nuevos partidos, y vamos a ponerle nombre a las cosas, no tengo miedo, Podemos y su confluencia en las mareas, en Común Podem y todos estos partidos emergentes, que yo llamo rupturistas, no me gusta llamarle ni comunistas ni bolivarianos, porque rápidamente le vaciamos de contenido a las cosas, ¿no? Ahí me gusta ponerle un nombre un poquito más específico, ¿no? Porque así se combate mejor contra ellos. Cuando le dices a ellos que son comunistas, ya te banalizan, ¿no? Ya está, siempre tal, pareces el senador McCarthy, ¿no? Comunistas no somos, lo que sea. La cuestión es que son rupturistas, son emergentes, y estos partidos políticos llevan asociados a estas ONGs años. De hecho, todos los miembros de estos partidos políticos vienen de esos movimientos sociales que llaman altermundistas, que llaman antisistema, que llaman de izquierdas, como queráis llamarlos. Todos estos movimientos han tenido, bueno, de hecho los miembros de Podemos y de todas sus conferencias salen de estos movimientos. Entonces, cuando llegan a la política, y aquí está el peligro, empiezan a aplicar su ideología. Entonces, muchos ayuntamientos, está pasando ahora mismo en España, como el de Santiago de Compostela o el Cabildo de Gran Canaria, el Santiago de Compostela ha declarado que la ciudad de Santiago es una ciudad libre de apartheid israelí, que hay que hacerle boicot a todo lo israelí. Como ha hecho también el Cabildo de Gran Canaria. Actualmente está pasando. Puede que pase en Barcelona, puede que pase en Madrid, por supuesto, perfectamente. Los tweets del famoso concejal Zapata evitaron que pasara esto, porque al haberse, digamos, manifestado de esa forma su aversión hacia los judíos, ya no se van a atrever a hacer otra cosa porque nos vamos a echar encima de ellos, ¿de acuerdo? Pero puede pasar el año que viene, la gente tiene memoria cortoplacista y puede pasar. Y eso está pasando ahora mismo. No son vinculantes esas resoluciones, porque un ayuntamiento no tiene potestad para romper relaciones con otro país, pero sí son simbólicas, y en política los símbolos importan mucho. Y si esos que ahora son concejales en un ayuntamiento mañana son ministros de Economía, tenemos un problema. El BDS judío que comentaba antes, o el BDS israelí, o el BDS, algunos le llaman el BDS sionista, aquí tenéis a Rabbis for Human Rights, tenéis a New Israel Fund, esta es la International Jewish Anti-Zionist Network, la red internacional judía antisionista, Voces Judías por la Paz, Breaking the Silence. Breaking the Silence es la más pulcra de todas ellas. Breaking the Silence es una organización de soldados, exsoldados israelíes, que denuncian los abusos que comete el ejército israelí en los territorios.
todos los ejércitos del mundo cometen abusos. O sea, si ya no cometiera abuso el ejército israelí, ya habría que ponerle un par de alitas y ya serían ángeles, eso está claro. Y ellos como organización son legítimos, porque en una democracia toda organización que vigile a cualquier institución con poder es legítima. Y a Breaking the Silence, digamos, y ellos además han estado allí, han dado su sangre, han tenido heridas, han perdido amigos, yo a ellos no les objeto nada. ¿De acuerdo? Es una lucha que considero legítima. Por lo que no considero legítimo es que se ascriban a movimientos como este, en los cuales tenemos los elementos que acabamos de ver. Que lo hablen con el gobierno, pero no fuera. El problema es que, como decíamos antes, los enfoques son muy personales. Haremos los comentarios después, para que la grabación sea... Como queráis. Sí, como queráis. Como sea más cómodo. Y la cuestión es que esto va por lo que hablamos antes del tema de enfoques, ¿no? Nosotros los judíos, sobre todo en España o en las comunidades judías europeas, somos muy de... Y bueno, es una técnica de autoprotección. Lavamos nuestros trapos sucios en casa. Es una técnica de autoprotección. Ya tenemos a bastante gente que nos pone como nos pone fuera, que vamos a ir fuera a denunciar a nosotros mismos. Es cierto, pero la mayoría de estas organizaciones vienen de unos entornos en los que no se vive en los que ese contexto no se genera. En Estados Unidos no existe antisemitismo. Entonces, ¿qué le impide a un judío montar el Israel Fund? Dice, no, yo es que quiero otra comunidad judía mundial, quiero otro Israel, es legítimo. Son movimientos que tienen un inicio legítimo, por decirlo así. Lo que pasa es que, claro, se han metido en un movimiento que es marcadamente, y como he dicho antes, no me gusta utilizar la palabra, antisemita, abiertamente, ¿no? Antisemita por otros medios. Esta es una foto que no sé por qué nadie no le dio una colleja, ¿no? Por atrás cuando la vio, que es de Women for Peace, que es otra organización judía que promueve el boicot de Israel, y se la hizo en el Kotel, como veis. Y bueno, eso es para ilustrar el ejemplo. La foto es buenísima, insisto, el manejo de la imagen y la comunicación por parte del movimiento BDS es espectacular, porque tenemos aquí el Kotel, un símbolo sin paliativos de Israel y del pueblo judío. Tenemos aquí una judía tapada, porque guarda el respeto, digamos, hacia el símbolo del Kotel, pidiendo boicot a Israel en el mismo Kotel. Es una imagen muy fuerte, en la cual, digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo que qué puede hacer? ¿No le habrán visto? Quitando la colleja, digo, quitando la... Una colleja no, una patada en el culo. Quitando la colleja. Pero bueno, no todo... No. Entonces, estos son los grandes éxitos del BDS, ¿de acuerdo? La American Studies Association, que engloba a muchos académicos, muchos profesores, catedráticos, estudiantes, cortó en Estados Unidos, insisto, hizo una resolución BDS en la que no cortó todas las relaciones con universidades israelíes, pero sí apoyaba al movimiento, dándole otro primer timbre de legitimidad. SodaStream, de la que hemos hablado, de que Scarlett Johansson era la imagen, al final tuvo que mover su fábrica a territorio israelí reconocido. Ahava también movió su fábrica, la movió desde hacia territorio israelí reconocido, y el Danske Bank, que yo no sé danés, pero creo que se pronuncia así, retiró todas sus inversiones en activos israelíes. Bueno, ahora vamos a verlo, aquí más detalladamente los tenemos. SodaStream trasladó su fábrica, Ahava trasladó su fábrica también y cerró su tienda en Londres, que era muy grande, pero que estaba acosada todos los días por gente del BDS, impidiendo a la gente entrar a la tienda. El boicot académico de la American Student Association, y en Europa tenemos el fondo de inversiones, el New Zealand Superannuation, no sé cómo se pronuncia, bueno, este no está en Europa, perdón, he dicho el de Nueva Zelanda, pero bueno, en Europa tenemos en Luxemburgo y en Dinamarca. El Fondo de Pensiones Estatal de Luxemburgo también retiró todas sus inversiones en Israel. El fondo de New Zealand Superannuation, el Danske Bank, que es el banco más grande de Dinamarca. Estos son los grandes éxitos y los que más del BDS, que les han dado, por un lado, visibilidad, y por otro, en el término más puro de la palabra, triunfo, porque que sobre todo que el banco más grande de Dinamarca, un país históricamente y hasta hoy día muy projudío y muy sensible a la existencia del Estado de Israel, retire todas sus inversiones, es un problema muy gordo.
Seguimos con los éxitos. Hay cantantes que han rechazado ir a Israel, como Elvis Costello, o a mí no me gusta mucho Elvis Costello, pero Carlos Santana sí me gusta. Lo seguiré escuchando, insisto, no aplico sus baremos. Y han recibido apoyo de más figuras internacionales incontestables e intachables, insisto. Tenemos por un lado a Desmond Tutu, tenemos por otro lado, a Roger Waters, Naomi Klein, y aquí tenemos a Stephen Hawking, un genio, un hombre que le dijeron que iba a morir en 2 años y está en una silla de ruedas y sigue luchando. ¿Yo cómo voy a tener algo en contra de ese tío? Bueno, pero como símbolo, ¿cómo combates eso? O sea, un tío que es un genio, que tendría que llevar ya muchos años muerto, no se ha rendido y sigue desarrollando teorías increíbles, físicas, agujeros negros. Si ese hombre está a favor, ¿yo cómo voy a estar en contra? O sea, como símbolo es incontestable. El gobierno de las Islas Maldivas, que ahí espero no irme nunca de vacaciones, ha prohibido la importación de todos los productos israelíes, ¿no? Eso ha sido recientemente. Y este verano, como ya hemos dicho, aunque se retractaran las declaraciones del CEO de Orange. Entonces, ante todo este problema, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya estamos de acuerdo de que el movimiento BDS es un movimiento muy anti-israelí, de radicales, discriminatorio, hipócrita, injusto, etc. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en el que es un peligro a medio y largo plazo, es una amenaza existencial, peor, en el sentido, una más, o sea, evidentemente es mucho peor, Dios no quiera, que pongan una bomba en una cafetería o en un autobús, pero esto es una amenaza, es como fumar, digamos, es una muerte lenta, ¿de acuerdo? Pero es una amenaza existencial y en términos globales más peligrosa para lo que es Israel y el concepto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, no es tan difícil plantarles cara, ¿no? Ahora veremos los éxitos anti-BDS, que los ha habido, por supuesto. Pero si les plantamos cara, estamos ante una dualidad en la que yo y muchos, porque insisto, esto preocupa al gobierno de Israel muchísimo, preocupa a las organizaciones judías americanas muchísimo, y nadie ha dado con una respuesta esta dualidad. Les damos publicidad combatiéndoles, les combatimos sin que nadie se entere. ¿Qué hacemos? Porque si estamos combatiendo, les vamos a dar una publicidad gratis y muy buena que en la que ellos de lo contrario no hubieran tenido. Entonces hoy día tenemos 3, digamos, ramas en las cuales podemos luchar contra el BDS, o que hay una lucha activa contra el BDS. El primero es el lobby político, que ha funcionado muy bien en Estados Unidos, por el cual todos los parlamentos de los estados en Estados Unidos están aprobando leyes anti-BDS. El segundo es la judicialización. La judicialización es llevarles a los tribunales. Esto es discriminatorio, esto va contra los derechos humanos, no puedes etiquetar a toda una población, etc. Y el tercero, que es el que le da más publicidad, pero a mí me gusta más porque les quitamos la máscara, es la deslegitimación. Exponerles a los medios quiénes son esta gente, de qué viven, cómo piensan y qué es lo que quieren, ¿no? Esas son las 3 vías. El lobby político es caro, porque necesitamos a buenos lobistas políticos y reuniones y estrategias y hacer amistades y concienciar, digamos, a los grandes partidos políticos para que atajen esto. La judicialización es más cara todavía porque hacen falta abogados y buenos abogados y procesos que se alargan, pero esto juega en su contra porque al judicializarlos y incluso meter causas penales en vez de causas civiles contra ellos, van a tener mucho más difícil las subvenciones, porque al estar encausados en los tribunales, los políticos se pueden pensar 2 veces en darles uno dinero, y para ellos son procesos largos en los que pueden desgastarse. Y la deslegitimación es la que menos funciona, porque exponerles no está todavía, digamos, dando resultados, porque pasa igual que con Podemos, que todo es parte del mismo amalgama. A Pablo Iglesias lo vemos cenando con Hitler y sus votantes van a seguir votándole, les da igual que venga el dinero de Irán, de Chávez les da exactamente igual. Son gente muy ideologizada, la gente que ya hace la imagen rápidamente y se posiciona a favor de ellos. Para sacarles de ahí es que ni aunque les vean comiendo niños, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los proyectos actuales que hay en marcha contra el BDS. En España tenemos a ACOM, que ha tenido algunos éxitos bastante notables que vamos a comentar. En Estados Unidos está Campus Maccabees y Stand With Us, que trabajan en las universidades. Abajo tenemos el Chosen Products of the Chosen People, me gusta mucho el lema, compra productos elegidos del pueblo elegido, que lo hace la Judaica Wellstone, que hizo una campaña muy famosa contra el BDS. En Israel está Shurat Hadin, que es el centro legal de Israel, que también lucha contra el boicot.
Y en todo el mundo tenemos el Lawfare Project. El Shura al-Hadin y el Lawfare Project y ACOM están a favor de la judicialización. Y el Campus Maccabís y el Stand With Us está a favor del lobby político y de la deslegitimación. ¿De acuerdo? Éxitos. Vamos a dar una segunda alegría contra el BDS porque los ha habido. Vamos a ver cuáles han sido los principales éxitos. En Francia, todo lo que pasa en Francia, sabemos lo mal que están los judíos en Francia, sabemos que vivir en Francia como judío o sacar una bandera de Israel debe ser totalmente una odisea. Pero en Francia, en su código penal, hay un artículo que penaliza, es decir, es un crimen hacerle el boicot a un país. Entonces, las organizaciones judías francesas llevaron a varias organizaciones que suscriben el BDS, insisto, no al BDS porque como tal no existe, es un conjunto de organizaciones, a los tribunales, lo judicializaron y llegaron a la Corte Suprema. Y dijo la Corte Suprema, en una decisión muy simple, vamos a ver, si estáis haciendo el boicot de un país y el artículo tanto del Código Penal francés dice que es discriminatorio y por tanto es un crimen, es perseguible por ser un delito, esto es delito. Y el BDS acaba de darse una hostia, con perdón de la palabra, muy gorda en Francia. En España es un caso que llevó a ACOM. La Universidad de Ariel concursó, algunos lo sabéis, entró en litigio con el Estado español y al final la Audiencia Nacional le ha dado la razón a la Universidad de Ariel. Y han tenido que pagarle además una cantidad de dinero bastante considerable. En Estados Unidos, que funciona muy bien el lobby político, se están anticipando y antes de llegar a la judicialización, que supone un coste tanto de dinero como de desgaste temporal, porque los procesos son muy largos, se están anticipando y están haciendo leyes anti-BDS en todos los parlamentos de los estados federales. Otro éxito que tuvimos aquí, además en España, fue Antonio Muñoz Molina, que hace 3 años le dieron el premio Jerusalén por sus novelas y le hicieron una campaña como la de Fernando Hierro, cartas, llamadas, artículos en periódicos, y él, pues, con mucha resistencia, cuando fue a recoger el premio Jerusalén, dijo: prefiero estar de esta parte, o sea, el tío se implicó, dijo: prefiero estar de esta parte a boicotear a un pueblo entero. Y eso lo hizo Antonio Muñoz Molina, que no es un tío que tenga un perfil político, digamos, muy activo, sino que más bien se ha relacionado con esta generación de artistas años 80, 90, más relacionados con la movida madrileña, con ambientes, digamos, más que hoy día no se encajan con lo que podría ser el BDS. Y sin ningún complejo, ni corto ni perezoso, recogió el premio y ahora está en Nueva York tranquilo y no ha pasado nada. No es tan difícil plantarles cara. Scarlett Johansson también les plantó cara. Le echaron de Intermono Oxfam, que ella era embajadora allí. Y bueno, ella sigue haciendo sus películas. SodaStream se ha llevado, digamos, la peor parte al tener que trasladar su fábrica, pero ella le plantó cara y salió bien. Y bueno, Sabina y Serrat. Sabina sí es alguien que ha estado en círculos muy pro BDS, Serrat no tanto, pero yo fui al concierto de Sabina y Serrat en Tel Aviv, y a Sabina y Serrat les cayó muchísimo, porque encima Sabina es una especie de padrino artístico de todos estos grupos. Entonces hicieron un vídeo, el vídeo es muy gracioso porque son cooperantes españoles que trabajan en los territorios y el vídeo lo hacen en la calle Jaffa en Jerusalén, ¿no? O sea, y dicen: no vengas a Israel a cantar, y claro, y tú te tomas un falafel en Jaffa tranquilamente, tu Coca-Cola, pero él que no venga a cantar, ¿no? Y aún así ellos dos, con razón de más, no para nada, y bueno, el concierto estuvo fantástico, fue una velada increíble y no tuvieron ningún problema, y ahí se plantaron. Y insisto, no es tan difícil plantarles cara. Lo que pasa es que hace falta voluntad. Antonio Muñoz Molina y Sabina y Serrat son gente con muchas tablas, otros no tienen tantas tablas y a lo mejor tienen más miedo, digamos, a sufrir ese tipo de boicots. Y bueno, ya terminando, mientras no sabemos qué hacer, acudimos a uno de los clásicos, que era Winston Churchill, que decía que nunca hay que rendirse. Y yo lo que creo que como conclusión es que si bien es cierto que, volviendo al principio, es un movimiento abyecto, de naturaleza malvada, que tiene un objetivo muy delimitado y muy claro, que es acabar con Israel por otros medios, que va por buen camino, pero que ha conseguido bastantes éxitos, que no es central sino que es radial y es viral, pero por otro lado nosotros y nuestros amigos, y no solo judíos sino también muy amigos de judíos, nos hemos decidido remangarnos. Puede que tarde, puede que peor que ellos, puede que haya batallas que nos hayan ganado, pero como siempre
Esto que decía Churchill también lo decía el rabino Nachman de Breslov: nunca tengáis miedo. Churchill decía: nunca tengáis miedo, nunca os rindáis. Nosotros nunca nos hemos rendido y aquí no nos estamos rindiendo. Si bien es cierto que nos falta definir la estrategia, nos falta saber cómo combatirles mejor, pero bueno, lo estamos haciendo y es una batalla muy importante, una batalla en la que, insisto, esto no es la bomba nuclear de Irán, esto no es Hamas, esto es un movimiento difuso que está en nuestras propias comunidades, en nuestros propios países, vive de nuestro dinero y es muy difícil combatirlo y debemos hacerlo y no nos queda otra que no rendirnos y bueno, y pensar y darle vueltas a la cabeza y ver cómo podemos hacer que al fin y al cabo, bueno, pues prevalezca lo que está bien, que es para lo que hemos hecho los judíos siempre, ¿no? Luchar por el bien. Y nada, y muchas gracias por escucharme.